Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de la nueva estrategia de guerra de los rusos contra Ucrania. La segunda fase de la ofensiva, como la denominaron desde el Kremlin, consiste en liberar completamente la región del Donbass, en el este ucraniano, y hacerse con el control de Mariupol, que permanece cercado por las tropas rusas, para al final lograr un corredor por el sur desde Crimea. Pero además, recientes ataques en la región separatista de Transnistria alertan a las autoridades de Moldavia. Para ello, entonces, quiero saludar a Pablo Hernández, analista especializado en historia de Rusia, también historia militar y docente de la Universidad Interamericana. Gracias por estar con nosotros en Directo América de Francia 24, Pablo. Y le quiero preguntar entonces la importancia de Mariupol. ¿Por qué la quieren tomar los rusos? Bueno, buenos días. Mariupol es la conexión entre el norte de Crimea, o sea, la franja terrestre que está entre el Dnieper, Crimea y la conexión con el Donbass. Es la manera de establecer un corredor seguro para unir la zona separatista con la zona ocupada, que hasta entonces estaba en manos. Usted sabe que había una franja de tierra, Verdiansk, Melitopol, Mariupol, que era una barrera entre los separatistas del Donbass y sus fuerzas rusas y la zona ocupada del istmo de Perekop, y es una conexión perfecta entre Crimea, que es un verdadero arsenal militar, y los aliados rusos del oriente. Al establecer esa conexión, probablemente con una presión que se haga del norte, de la dirección de Kharkov, Izium, y por el sur hacia Zaporizhia, se puede tratar de hacer un movimiento envolvente y capturar en una bolsa las fuerzas ucranianas, las mejores fuerzas ucranianas, hasta que están sosteniendo el frente del Donbass, como una maniobra que quizás sea, si uno estudia un poco históricamente lo que hicieron los rusos en la Segunda Guerra Mundial, o trataron de hacer después de Kursk, y tratar de asegurar la frontera, por lo menos hasta el Dnieper, que pudiera ser, digamos, un objetivo estratégico, llegar a ocupar el Dnieper y quedarse con la Ucrania oriental. Eso es hipotéticamente lo que parece, porque con el desplazamiento o con la relocalización de las tropas rusas que salieron del frente de Kiev, de Cherniv y de Sumy, que están al noreste, se movieron hacia los distritos sur y central los distritos militares sur y central de Rusia, y el empuje, fíjense en el mapa, cierra. Por lo menos yo los mapas recientes que he visto, la del estado de situación de varias fuentes, del Ministerio de Defensa británico, por ejemplo, del Instituto para Estudio de la Guerra, me da la impresión que va con un movimiento envolvente, ya que fallaron en el frente norte. Esa pudiera ser un escenario y tiene lógica. Lo que pasa es que ahí se va a encontrar una región densamente poblada, unos ucranianos que han hecho defensas en profundidad, y se van a encontrar las mejores fuerzas ucranianas. Por lo que creo que si le han echado una pelea tan dura en Mariupol, durante una ciudad aislada, ha estado durante 2 meses y pico, yo me imagino que cuando tengan que pelear otras ciudades, esto se va a convertir en una lucha de desgaste. Claro. Y es cierto que los rusos son formidables con los tanques, pero los tanques en las ciudades tienen sus ligeras inconvenientes. En esta guerra, le quiero preguntar, Pablo, si es fáctico y posible que realmente Ucrania pueda efectivamente perder territorio y que Rusia se lo anexione, como pasó con Crimea. ¿Qué tanto pueden resistir los ucranianos y qué tanto se puede negociar, digamos, ese territorio que se quiere quedar Rusia? Usted hablaba de esa parte oriental de Ucrania. ¿Realmente esto es posible? Porque además recordemos que hoy altos o funcionarios estadounidenses dijeron que Ucrania pudiera ganar la guerra. ¿La puede ganar? Yo como historiador tengo un sano horror de hacer predicciones, pero basado en la historia también pudiera decir que probablemente Rusia no la gane. Ahora, puede quedarse con algunas ventajas. Putin combate con armamentos del siglo XXI, pero tiene objetivos que están muy bien basados en la historia.
y él probablemente pudiera intentar, y estoy haciendo aquí una inferencia, asegurar la frontera que aseguró el zar Alexei Romanov en 1667, que era crear la frontera del Dnieper. Pero también puede tratar de seguir la idea de Catalina la Grande, que es ocupar toda la costa desde el río Don, ahí encajaría el corredor de Mariupol, hasta el río Danubio, que es lo que yo veo por las movidas, por lo menos las declaraciones que se están haciendo sobre Transnistria. Claro. Yo creo que probablemente, no quiero, por ejemplo, sonar ni agorero, ni voy a hacer una predicción, pero en la historia Rusia ha tenido fama de lo que toma, no lo retiene. Y es posible que no logren conquistar toda Ucrania. Yo creo que los ucranianos han demostrado una capacidad de pelea que afortunadamente nadie previó, pero que está enraizada en un pueblo que a la hora de defenderse se defiende. Si Occidente mantiene su palabra de asumir y apoyar, yo siempre recuerdo la frase que Churchill le dijo a Roosevelt cuando los americanos no querían intervenir. Le dijo, dennos los instrumentos que nosotros terminamos la tarea. Yo creo que Zelensky va por ahí. Ahora, dennos los instrumentos y lo haremos. ¿Hasta qué punto? Depende de las operaciones y del compromiso. usted hablaba de un territorio pues, que se ha vuelto importante y ha estado en las noticias estos últimos días. Hablamos de Transnistria en Moldavia. ¿Cuál es la importancia de este territorio y por qué se están produciendo ataques ahí en Transnistria? Fíjense qué curioso. Ahora yo veía que ustedes ratificaban la noticia de unas explosiones no determinadas en edificios de gobierno en Transnistria. Pero el día 24, o sea, el domingo, uno de los voceros del Parlamento ruso, de la Duma, hizo una declaración diciendo que los habitantes de esa región eran rusos, que los habitantes de esa región podían perfectamente estar en la misma situación que los de Lugansk y Donetsk en el año 14 o a principios de este, y de los de Osetia del Sur. O sea, está diciendo que ahí hay una comunidad rusa, que no es la mayoría de la población, pero es bastante influyente, es el 30% de la población de Dnistria, o Transdnieper, también se le puede llamar, que puede reclamar precisamente su naturaleza de rusos para solicitar la intervención de Rusia. Y es cierto que el Parlamento de Transnistria, que está funcionando como un país de facto desde el año 92, en el año 2014 pidió la anexión de Rusia. Y Rusia dejó las cosas en frío y también dejó abierto que si Moldavia se unificaba con Rumanía, Transnistria podía ser reconocida por Rusia. Pero es curioso también que el domingo este mismo vocero, que es del partido de Putin, Rusia Unida, dijo que el gobierno de Moldavia estaba en una confabulación con el gobierno de Rumanía para aplastar los derechos de los habitantes de Transnistria. O sea, que está creando más o menos un escenario de tipo ucraniano o crimeano. Ahora, la cuestión es que entre y las fuerzas rusas que están en Crimea, que pudieran tratar de auxiliar a sus fuerzas, que Rusia tiene unidades en Transnistria, a pesar que las Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido que se retiren. Tienen fuerzas pequeñas, no más allá de un regimiento, pero lo suficientes como para ejercer autoridad, o por lo menos influencia, junto con las milicias locales. En el medio, entre las fuerzas de Crimea, que están al este, y la fuerza de Transnistria, está Odessa y Nikolaev, que es donde los ucranianos han hecho una resistencia feroz. O sea, que entre el río Dnieper y el río Dniester están los ucranianos. ¿Hasta qué punto puede haber una ofensiva en esa dirección? Eso puede ser un escenario. Yo no creo que ahora va a ser un escenario,
Sí. importante porque todo está concentrado en el Donbass, pero está abierta la posibilidad.